Muy buen día. Pues vamos a hablar sobre la regresión lineal y también con esa base pues hablar sobre el concepto concreto de el coeficiente de correlación. Entonces dentro del ámbito de la estadística inferencial pues nos sirve para poder determinar cuando dos o más variables pueden tener una relación entre sí, cuando esto nos permite en consecuencia poder proyectar, pronosticar resultados. Pues por eso es parte de la estadística inferencial, porque con base a datos históricos podemos determinar un modelo que nos permita proyectar resultados, y estos resultados se pueden proyectar en los casos en los que las variables tienen una correlación. Entonces el concepto de la correlación, el coeficiente de correlación pues se determina en el sentido de que si dos variables, digamos, hay una dependencia de una variable con la otra, eso quiere decir que un resultado puede influir a una determinada variable. En este sentido pues en la gráfica que podemos ver en pantalla, podemos ver que por ejemplo en el eje X, digamos la parte horizontal, en la medida que aumenta el valor, vemos que el eje Y, que es el vertical, pues disminuye, ¿verdad? Entonces por eso conforme avanzamos hacia la derecha, los puntos van para abajo, y conforme nos movemos hacia la izquierda, los puntos van para arriba. Entonces aunque si uno analiza punto por punto de manera individual, pues podría no ver uno la correlación, pero a la hora de ver todo el universo, todo el conjunto de datos, vemos que en realidad se sigue un patrón, y ese patrón nos permite tener una línea de tendencia, y esto pues al final nos dice pues dos cosas: primero, que hay una tendencia lineal, y por otro lado que los datos correlacionan, es decir, que dos variables pues tienen una cierta dependencia. Entonces esto es la parte en esencia importante de esta herramienta estadística, que nos puede servir para pues infinidad de operaciones. Entonces para ejemplos y casos prácticos, os quiero compartir el caso de una empresa. Nada más es un problema, nada más para efectos didácticos. Vamos a suponer que trabajamos en una empresa en la que nosotros tenemos ciertos niveles de producción, pero a estos ciertos niveles de producción nosotros quisiéramos averiguar cuánta es la utilidad que podemos tener cada vez que vamos a producir X cantidad de un producto. Entonces para ello nosotros nos apoyamos con primero entender que en este ejemplo habrían dos variables: la X, que va a ser igual a producción, y la Y, que va a ser igual a utilidades. Simplemente son dos letras, pero es para comprender. Las utilidades en este caso van a ser la variable dependiente, porque la utilidad va a depender de cuánto vamos a producir, y nosotros en este caso la variable X, la de producción, pues independientemente de cualquier resultado, nosotros elegimos cuánto queremos producir. Entonces estas son las dos variables para ejemplos prácticos, y en realidad podríamos tener más variables dependientes, que varias que dependan solo de producción. En este caso pues solo vamos a elegir una X y una Y. Entonces, ¿qué es lo que queremos averiguar? Primero, como regla básica, vamos a comprender que necesitamos saber si nuestros datos tienen una correlación entre sí, porque si los datos no tienen una correlación entre sí, entonces no podríamos proyectar ningún resultado, porque los resultados que van a salir en la ecuación de la regresión lineal no serían confiables, no nos darían ningún valor que nos represente una posible realidad futura. Entonces lo primero es determinar si nuestros datos tienen la correlación que nos permita proyectar. Si no la tienen, entonces se descarta ese análisis, y que puede ser porque tenemos un alto grado de error porque hay muy pocos datos, y probablemente nos haga falta más datos,
O probablemente la conclusión sea que estas dos variables no tienen correlación y no tiene que ver con cantidad de datos, sino que las dos variables en realidad no debieran ser sujetas de análisis para un pronóstico. Y entonces es labor del investigador, del analista de los datos, buscar otra variable que en realidad sí nos permita hacer un pronóstico, ¿verdad? Entonces este es el primer punto de control de calidad. Para ello, entonces tenemos las variables acá, tenemos a un periodo determinado. Ustedes pueden imaginar si es a un mes, esto puede ser enero, febrero, sí, o sea, esto puede cambiar, bueno, en este caso yo estoy colocando resultados aleatorios, ¿sí? Esto es un resultado aleatorio entre valores entre 2000 y 5000, pero nada más para efectos didácticos, nada más que para eso. Lo segundo, bueno, tenemos acá las utilidades que también yo determiné que le voy a poner valores entre 50 y 500, pero son aleatorios, así que en este caso no importa qué valores, porque solamente es un ejercicio para ver qué nos da como resultado. Bueno, entonces lo primero es que en Excel tenemos una herramienta que es un complemento que se llama análisis de datos. Si ustedes ya tienen instalado esto, pues solo le dan clic a la herramienta datos, análisis de datos, y buscamos dentro de las muchas opciones que aparecen acá la opción regresión. Entonces le damos a aceptar y entonces en automático pues ya se marcan los valores del eje Y acá marcamos los valores del eje X. Como en este caso marcamos el rango marcado, también incluye el encabezado o los rótulos o los títulos, como le quieran llamar, entonces vamos a darle un cheque rótulos. Si nosotros no hubiésemos marcado los títulos, entonces no le ponemos cheque acá. Para efectos de esta presentación, pues solo no vamos a marcar nada más. No quiero entrar al detalle del resto de información que nos puede salir, y me quiero concentrar directamente en un valor que a continuación vamos a ver. Le damos acá cheque en una hoja nueva para que nos haga, que genere un reporte en una nueva hoja. No quiero mezclar el reporte dentro de mi hoja de trabajo, pero eso ya es temas estéticos y de orden según cada quien quiera trabajar. Entonces le voy a aceptar. Entonces ya en este caso, en este ejemplo específico, entonces pues el reporte que sale contiene varios elementos, varios cálculos de estadística inferencial, pero yo solo quiero hacer énfasis y concretamente el coeficiente de correlación. Eso es importante, solo estoy refiriéndome a este dato y no al resto, que en este caso no me interesan. Entonces lo que acá quiero que observemos es que el coeficiente de correlación múltiple me dice que hay un resultado de 0.15. Ese es el coeficiente. Entonces recuerden que el coeficiente pues es un valor entre 0 y 1. Dicho de otra forma, podríamos decir que hay una correlación de 15%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el coeficiente de correlación es perfecto, vamos a decir que el resultado es 1. En este sentido, podemos obtener un resultado donde las dos o más variables que estamos analizando tienen una relación directa, es decir, por cada cosa que yo hago, obtengo un efecto. Y si yo hago el doble de esa cosa, obtengo el doble de ese efecto. Es decir, hay una relación directa y lineal que es perfecta. Pero en la realidad, las cosas que uno analiza normalmente no son con una relación perfecta, sino que cuando estamos analizando algo, pues hay una variedad de posibles resultados entre 0 y 1. Entonces en este caso particular, a los datos aleatorios que yo hice para efectos prácticos, pues el resultado me queda 0.15. Entonces estadísticamente se dice que cuando los resultados están arriba de 0.50, quiere decir que ya puede ser utilizado
es decir, que si hay cierto nivel de correlación, mientras que si el dato está entre 0 y 0.50, pues la correlación es muy baja y por lo tanto no se podría decir que hay una relación entre variables, es decir, es menos de la mitad, es decir, por lo menos el 0.50 es por cada 2, uno va a salir de un lado, entonces hay una cierta relación por lo menos, pero cuando ni siquiera la mitad se puede predecir, entonces ya se dice que no, realmente no hay una correlación. Entonces, para efectos muy teóricos, muy genéricos, pues el 0.50 va a ser el coeficiente mínimo de correlación con el que vamos a trabajar, pero cabe la aclaración que otros autores hablan de que en estadística por lo menos el 0.65 debiera ser el mínimo de coeficiente de correlación para que realmente se considere que hay una relación entre variables. Otros estadistas dicen que es el 0.70 pero la verdad es que esto varía, depende de qué información estamos analizando. Vamos a hablar de una vacuna del COVID. No podría alguien cantar victoria y decir que ya tiene la vacuna si apenas la vacuna puede ayudar nada más al 85% de la población. Entonces realmente no sería una vacuna efectiva para todos. O por ejemplo que se diga que alguien inventó la cura del SIDA pero solo con un 90% de éxito. Entonces cuando hablamos de términos médicos y de salud, pues los coeficientes están muchas veces o casi todos por arriba del 0.99, porque es un tema de salud, es un tema que tiene que, por cada 1000 pruebas, tiene que demostrarse que en casi todo realmente se cumple para decir que realmente hay una cura, igual con el cáncer. Entonces depende de qué estamos evaluando, el nivel de aceptación del coeficiente puede variar, pero no es lo mismo en un negocio donde las políticas ya no son globales, no son internacionales o gubernamentales, sino que es una decisión local de una empresa a decir con qué nivel de correlación se permiten ellos proyectar. Entonces, por ejemplo, en una empresa podríamos decir que con un 0.70 podría considerarse aceptable para poder hacer pronósticos, entendiendo que el 30% que no correlaciona se da como aceptable ante la situación, que son los mejores datos que se pudieron conseguir. Muchas veces es mejor tomar una decisión con un 70% de correlación a no tomar ninguna decisión, ¿verdad? Entonces eso es muy variable, pero el ejercicio acá nos determina que 0.15, por lo tanto cualquier información que se quiera evaluar no va a ser confiable, no va a tener una correlación, es decir, es muy pobre la correlación. Entonces el control de calidad nos dice que acá no debiéramos seguir haciendo el análisis, pero lo vamos a llevar a cabo solo para efectos didácticos. Entonces nosotros lo que tenemos pues son los resultados acá. Un siguiente paso es proceder a ordenarlos, es decir, los ordenamos de menor a mayor. El eje X solo se transforma en una mera variable, nada más como una etiqueta que nos ayuda nada más a saber los resultados de las utilidades. Entonces, pero la idea es de ordenarlo, pues es nada más tener en un orden ascendente los resultados. Entonces, en este caso, pues vamos a marcar los resultados que tenemos y vamos a pues insertar una gráfica. En este caso, vamos a insertar esta gráfica de líneas y nada más, perdón, aquí me equivoco. Pues vamos a marcar las utilidades, vamos a graficar. Entonces aquí ya tenemos los diferentes valores de las utilidades y vamos también ahora en este caso a seleccionar los datos para darle un nombre a la variable, las variables de X, que son estas de acá. Los marcamos y ya obtenemos, digamos, ya nos quedó igual que esta es la base de la que estoy mostrando el ejercicio, y aquí está cómo es que se lleva a cabo. Posteriormente, pues en este caso
la copio y la pego. Nada más solo esto lo estoy haciendo paso a paso para mostrar cómo se realiza el procedimiento. Entonces acá lo que yo quisiera tener es una línea de tendencia. Entonces en estadística pues hay fórmulas para poder llegar a entender cuál es la línea de tendencia. En este caso simplemente marcamos toda la línea, toda la curva de los resultados de utilidad, y con clic derecho elegimos la opción que dice agregar línea de tendencia, y con eso pues vemos que se agrega una línea punteada mostrando de un dato que hasta cierto punto imperceptible, pero hasta cierto punto se mira que va en descenso. Si podemos ver, aunque es leve, es insignificante, pero hay un leve descenso. Esta es la línea, digamos, de la tendencia que nos muestra eso. Entonces, si recordamos que el eje X era unidades producidas y la línea de tendencia nos dice que va para abajo la utilidad, entonces una conclusión rápida que se puede sacar acá es que pero nada más en este ejercicio, ¿verdad? Cabe la aclaración. En este ejercicio, a medida que va a aumentar la producción, las utilidades podrían verse reducidas. Eso es lo que nos dice esta gráfica, esta línea de tendencia. Pero adicional, cuando nosotros elegimos la línea de tendencia, en automático nos despliega un menú en el Excel que nos muestra diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, una línea de tendencia exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial y de media móvil. Entonces, lo que quiero explicar en esta parte es que, por ejemplo, depende si vemos cómo es la curva. Por ejemplo, una exponencial, vean cómo es la curva, y entonces si yo tuviera datos que están aumentando exponencialmente, entonces la curva y la ecuación que yo tendría que generar tendría que ser esta. Pero ya se dan cuenta que cuando yo cambio la línea de tendencia, pues también cambia drásticamente, ¿no? Digamos, si yo pongo una logarítmica, también cambia. Pueden observar ustedes que ya no es una línea recta, sino también tiene un cierto cambio. Por ejemplo, la polinómica, se dan cuenta que ya tiene curvas ya bastante pronunciadas. La potencial, pues ya tiene que ver con que, digamos, se va elevando a la potencia los resultados. Y la media móvil, que lo que hace pues es suavizar e ir sacando promedios dentro de un rango de periodo. Entonces solo me promedia, en este caso si yo le pongo por 2 puntos, pues promedia de 2 en 2, pero puedo ponerle que promedie de 4 en 4. Entonces simplemente acá lo que hace es ir sacando promedios determinando los periodos que quiero analizar o que quiero promediar. Pero en este caso la que yo quiero que ustedes observen es la línea. Pero si se dan cuenta al final nos dice que hay una leve tendencia hacia la baja, es decir, a la medida que aumente mi producción van a bajar las utilidades. Eso es lo que me dice la gráfica. Adicional, si ustedes bajan por acá, vamos a tener algo que es un cheque que dice presentar ecuación en el gráfico. Entonces esta es la recomendación que les voy a hacer. Entonces la ecuación es esta. Ya puedo cerrar este menú, estas opciones, y ya me da la ecuación. Entonces, ¿qué significa esta ecuación? Pues esta ecuación es la que este es el modelo que me permitiría a mí pronosticar los resultados. Entonces, si yo voy a sustituir los valores, entonces yo podría decir, por ejemplo, si yo quiero saber cuánta utilidad podría tener si produzco 7000, entonces yo, digamos, acá puedo, aclarando, la fórmula sería sustituyendo menos, ojo que es un signo negativo, menos 0.3916 de X más 210.71, que sería una constante. Entonces en este caso, operando estos resultados, la pendiente del eje Y sería esta. Esta es la pendiente, esta es la ecuación, el modelo. Entonces aplicado en Excel, pues simplemente lo que hago es sustituir valores y establezco una celda donde yo pueda colocar la variable independiente,
que es la que yo quiero pronosticar. Entonces si la pregunta es ¿cuánto de utilidad puedo obtener si yo voy a producir 7000? Entonces coloco 7000 acá y el pronóstico según el modelo me dice que yo tendría una pérdida de 2530,49 centavos. Es una pérdida si yo produzco eso. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, entonces será mucho, entonces mejor 4000, pero sigo teniendo pérdida, ¿no? Entonces mejor me voy a 1000 y sigo teniendo pérdida, entonces mejor me voy a 500 y la utilidad es muy baja, entonces mejor me voy a 250, por ejemplo. Ya la utilidad empieza a sonar un poco mejor, 112. Puedo decir 225, aumenta, me voy a 200 y aumenta más, entonces puede ser que 180 y aumenta, 150. Entonces puede hacer que yo alrededor de 180 sea una producción que me permita tener una utilidad óptima. Entonces con esto encontré un modelo que me permite a mí pronosticar los resultados de utilidad acorde a los niveles de producción que yo quiera planificar llevar a cabo. Pero ojo, en este caso, en este ejercicio, el modelo no es confiable. Si ustedes ven, realmente no hay una tendencia realmente marcada, no hay los resultados son muy variables. Entonces el coeficiente de correlación, recordemos que era de 0.15. entonces ese coeficiente me va a indicar a mí que en realidad todo lo que yo pronostique y el modelo que yo encuentre, que es el modelo, no es confiable, no me permite realmente pronosticar. Es decir, el modelo me dice a mí que debo de producir 180 para obtener 140 de quetzales de ganancia, pero la realidad es que esto no es confiable. Puede ser que yo en realidad sí necesite producir 5000 y en realidad no voy a tener pérdida. ¿Por qué? Pues porque el modelo en realidad no me está dando el resultado confiable. ¿Por qué? Pues porque no hay correlación entre los datos. Entonces con esto pues nada más para efectos prácticos mostré todo el procedimiento, pero sin embargo desde el primer momento donde le pasamos control de calidad y evaluamos el coeficiente de correlación, desde ahí es conveniente no continuar con los demás pasos en la vida real, me refiero, para que podamos corregir, encontrar variables que realmente tengan una mejor correlación y con ello pues de verdad tener un pronóstico confiable, ¿verdad? Para efectos prácticos, en este caso pues yo mostré todo el procedimiento, pero la realidad es que cuando encontramos que no hay una correlación directa, por lo menos arriba de 0.50, entonces lo conveniente es no continuar. Eso es en la vida real. Para efectos teóricos pues el procedimiento es este. Entonces espero que con esto yo haya ayudado a que ustedes observen dos cosas: la utilidad de comprender el coeficiente de correlación para poder pronosticar, es decir, para saber si hay una confianza en lo que voy a pronosticar, y segundo, el poder determinar un modelo que me permita pronosticar datos, pero este modelo siendo encontrándose el modelo de una manera muy rápida en el Excel. Simplemente en un procedimiento de 2-3 minutos se puede encontrar el modelo sin necesidad de estar haciendo tanto cálculo en Excel. Acá, cálculo pues con calculadora o manualmente, sino que con el Excel se encuentra muy rápido. El punto importante acá es el Excel lo genera muy rápido. Ahora la cuestión es interpretar esto y poder tomar las mejores decisiones. Entonces con esto espero haber apoyado el concepto de regresión lineal que nos va a permitir generar modelos para pronosticar. Con esto agradezco mucho su atención y bueno, seguimos conversando en una siguiente ocasión.